Parte número 1. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan y en el capítulo número 8. Este domingo empezamos la sesión capítulo número 8 y en el primer audio voy a dar del versículo número 1 al versículo número 11. No voy a lecturar el texto, sí voy a estar hablando sobre el texto para ganar tiempo, ¿sí? Este audio se va a llamar Jesús y la mujer adúltera. Bueno, como verán, yo dejé ahí, o sea, está la Biblia, por lo menos acá, expuesta ahí, y yo subí también lo que están escuchando, una foto de la Biblia textual. Es una Biblia textual. ¿Qué significa? Bueno, se cree que en los textos, vamos a decir, en los textos, receptos más que antiguos, no aparecía vamos a decir, esa parte. Aunque nosotros vamos a tratar de hacer justicia y predicar sobre ese texto. Incluso Agustín de Hipona decía de que ese texto se había sacado. Él había dicho que Agustín dijo que ciertas personas de poca fe o enemigos de la verdadera fe, teniendo o suponiendo que sus mujeres vieran la impunidad de pecar, removieron de sus manuscritos esto. O sea, porque sus mujeres, decía Agustín, podrían ver el perdón del Señor al leer que la mujer podía adulterar y, bueno, obtener perdón. Pero eso, vamos a decir, Agustín decía que eso no garantizaba una mujer peca. Bueno, él sigue hablando, ¿no?, sobre eso, diciendo de que el texto era un texto sagrado y de inspiración divina y debía estar ahí. Así que vamos a tratar de hacer justicia al texto y tratar de leer lo que dice. Bueno, me acuerdo de una vez alguien que había contado una historia, algo así como que vino un joven con un pajarito en la mano atrás, y tentándolo un sabio le dijo: maestro, el pajarito que tengo, dice, ¿está vivo o está muerto? Y el anciano, levantando la mirada, le dijo: joven, esa decisión está en tus manos. Y algo parecido pasó, no sé si lo entendieron, o sea, si él lo apretaba lo mataba, o si lo soltaba está vivo. Algo parecido pasaba con estos detractores de la verdad, que eran estos fariseos, venían a probarlo una vez más al Señor, molestándolo ahí. Y la idea es que a ellos le querían poner una trampa. Estos hombres no estaban tan deseosos de hacer justicia, como ellos decían que eran guardianes de la palabra, de la justicia, sino sus intenciones eran malignas. ¿Por qué? Porque le pusieron una trampa al Señor. ¿Para qué? Dice el texto: para poder acusarle, si ustedes leen ahí. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué ellos estaban mal? Porque si ustedes ven el Levítico 20, versículo 10, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ellos decían que hablaban mucho y se llenaban mucho la boca de la ley. La ley dice esto, aquello, pero ellos no estaban caminando conforme a la ley. Entonces querían acusarle, querían encontrarlo en algo infragante al Señor para tener de qué decirlo. Entonces, pero en Levítico 20, versículo 10 decía de que si un hombre cometía adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente debían ser muertos. Y en Levítico 18:20 decía: además tendrás acto carnal con la mujer, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y Deuteronomio 5:18 también, dice: no cometerás adulterio. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, a medida que vamos desarrollando el tema, nos vamos a ir dando cuenta por qué estas personas no estaban caminando conforme a la ley, tanto que decía que ellos querían guardar la ley. Entonces querían ponerle una trampa al Señor. Si el Señor, él decía, bueno, sí, la ley, porque yo decía, la ley dice que esta clase de mujeres deben apedrear. Fíjese que esta gente no tenía ni siquiera misericordia. Cuando ustedes ven sus textos de la palabra, texto sagrado, dice que la pusieron en el medio. ¿Sabe qué significa? Cuando usted agarra así y la tira así de los pelos y la deja ahí en el medio, humillándola a esa mujer que había cometido eso. Y cayó ahí. Y en vista de todo un círculo que la iba a juzgar a ella. Esta gente no estaba tan interesado en hacer justicia. Sus intenciones eran malas. Entonces, porque si el Señor decía, bueno, que la ley dice que la maten, entonces, ¿qué hubiera hecho él? Él le hubiera quebrantado. Acuérdense que ellos estaban, aunque tenían libertad religiosa para el culto, ellos de alguna forma estaban bajo el gobierno de Roma. Entonces, tengan en mente eso. Si el Señor decía, bueno, mátenla,
¿Qué estaba quebrantando el Señor? Bueno, en nuestra confesión capítulo 3, acuérdense que tenemos de la autoridad civiles, estamos sujetos a eso. Bueno, el Señor hubiera estado quebrantando la ley de Roma. ¿Por qué? Porque se decía a los judíos que podían aplicar la pena de muerte que decía que el Señor le había dado a ellos, al pueblo. ¿Qué iba a pasar? Bueno, él se iba a poner en contra de qué, de los tribunales romanos. Más adelante vamos a ver en Juan 18, cuando Pilato le dice a los fariseos que ellos mismos, bueno, ustedes su ley, júzguenlo a ustedes, le decía no sé si se acuerdan, a Jesús. Igual lo vamos a ver en Juan 18 en el correr de estos meses. Pero Pilato le dice a los fariseos que ellos mismos juzgaran a Jesús. ¿Y ellos qué le dijeron? Que eso es contra la ley hacerlo. Ahora fíjense la trampa de estos detractores. ¿Por qué? Porque cuando Pilato le dice a ellos, dicen, no, eso es contra la ley hacer esto. Pero acá ellos estaban queriendo violar la ley. O sea, pero de alguna forma, hablando en un lenguaje actual, querían hacerle pisar el palito al Señor, ponerle una trampa. Palito se dice cuando ustedes ponen una trampa, un animalito, y pisa eso y cae. Bueno, entonces querían hacerlo. Cuando ellos dijeron eso, no, eso es contra la ley. Entonces, pero ellos querían que el Señor quebrantara la ley. Esa es su intención, entonces eran malas. Eso debemos tenerlo en mente siempre mientras vamos leyendo. Estos fariseos no les interesaban, vamos a decir, tanto hacer justicia con esta mujer adúltera que dice que fue encontrada en el acto mismo. La intención era entonces, ¿cuál era? La intención era hacerlo pecar a Jesús. Eran enemigos vamos a decir, eran hijos de Satanás. Querían que Jesús pecara, violando la ley. Si Jesús entonces decía que la mujer no debía morir, en otro caso, dice, no, vamos a decir Jesús es misericordioso y bueno y es amor. Perdónenla, ¿acaso ustedes no cometieron pecado? Si Dios decía, o Jesús decía de alguna forma así, que después lo dice, pero vamos a explicarlo bien qué es lo que quiso decir, que no debía morir, entonces ¿qué hubiera pasado? Hubiera estado él acusado contra qué? Contra la ley de Moisés, no contra la ley de los romanos. Fíjese cómo lo ponían, no le dejaban salida, como Israel cuando si se volvían para atrás estaba el faraón, si iban para adelante estaba el mar. ¿Qué hacemos? No hay salida, pero el Señor siempre tenía una salida. Siempre tenía algo para decirle. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él conoce el corazón de las personas que tienen malas intenciones en su corazón. Y entonces, ¿qué sucede? Él sabía eso de que ellos querían que si le decían que la perdone, bueno, iba a quebrantar la ley de Moisés. Lo mismo que, vamos a decir, que estos detractores en otra ocasión también le volvieron a preguntar, Señor, ¿es lícito dar el dinero, el tributo al César? ¿Sí o no? El Señor, ¿qué le dice? Tiene esas salidas únicas de él, que dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esta gente siempre no podía encontrarle nada. Lo mismo acá, fíjese, el Señor nunca estaba violando la ley. No es que a veces debemos, bueno, hacemos tal cosa para con el fin justifica los medios. ¿Vieron? No es así. No, lamentablemente no es así. Entonces, Jesús, lo que estaba diciendo acá, bueno, él quedó, vamos a decir, de alguna forma para ello como encerrado. O violar la ley de Roma o violar la ley de Moisés. Al dejarla ir. Entonces, algunos teólogos creen que Jesús fue antinomiano acá. ¿Por qué es esto? Porque algunos creen que Jesucristo, al perdonar a esta mujer, violó la ley de Moisés. Porque tuvo perdón y misericordia. La ley de Moisés que decía que si fuera, claro, encontrada debía morir. Pero fíjese lo que pasa acá. Jesucristo no violó la ley de Moisés, porque la ley dice que debía morir la persona. Eso decía la ley mosaica, mosaica. Entonces, ¿qué pasa? Si él violaba, lo vuelvo a explicar, ellos lo iban a poder acusar. Tú estás en contra de la ley. Pero eso es imposible, porque Cristo, creo que en Mateo 5:17 dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él es el que iba a poner su vida por los pecadores. Que iba a dar, y él iba a cumplir la justicia recta del Padre en la cruz. Esta gente se quería muy santa y muy justa, viendo la paja en el ojo ajeno, pero no se veía en ellos se querían muy santos, y en sí eran personas hipócritas, como el Señor le decía, porque el Señor más adelante le dice, el que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra.
¿Mm? Ahora, ¿qué hace? El Señor no viola la ley de Moisés, pero Él es sabio al dar su respuesta. ¿Qué quiere decir el primero? Que esté sin pecado, que sea el que el primero arroje la piedra. Bueno, Él está llevando este asunto a un terreno legal. Entonces vemos que Él no está violando la ley de Moisés, todo lo contrario, Él lo está llevando a... ¿Quieren ustedes la ley? Bueno, ¿ustedes quieren medir por la vara esta? Bueno, vamos a hacer una cosa, parafraseando. El Señor dijo, bueno, con la vara que vos querés medir a esta persona, yo te voy a medir a vos. Vos te querés que sos más justa, vos te querés que no cometés pecado, que esa persona es pecadora y vos sos más santa. Yo te voy a medir con esa vara a ver si vos quedás parado, dice el Señor, de alguna forma. Y eso es lo que pasó con estas personas. Estas personas se creían legalistas, se creían que eran guardianes de la ley, pero en sí estaban violando muchos principios, vamos a decir, la ley misma. Incluso el Señor sabía sus intenciones. No solo eso, que lo querían hacer pecar al mismo Señor Jesucristo. Al mismo Señor lo querían hacer pecar para que violara. Entonces la ley no le importaba hacer justicia con esta mujer. La mujer era como un chivo expiatorio, algo que estaba ahí, no le importaba la humillación de esa pobre mujer tirada ahí, más allá del pecado que haya cometido esa mujer, a ellos no le importaba eso, le importaba llevar a cabo su plan satánico y maligno. Entonces así está el asunto en el texto para que vayan pudiendo entender. Entonces ellos querían que el Señor violara la ley, tanto romana como la ley judía. Y eso el Señor, vuelvo a lo que estaba diciendo antes, el Señor lo lleva entonces todo esto a un proceso legal, sabiendo de qué, de lo que estaban haciendo ellos era ilegal, porque no se estaban basando bajo la ley. Dice, bueno, ¿quieren hacerlo legal? Bueno, lo vamos a llevar a lo legal. El asunto es que ellos iban a quedar mal, porque estaban haciendo las cosas ilegal. Y desde acá en adelante que voy a explicar un poco entendiendo esto. Levítico 20, versículo 10, el Señor dice, bueno, ¿quieren hacerlo legal? Vamos a hacerlo legal. Aunque él no entró como juez, pero sí conocía la palabra, él la había dado, el autor consumador de la ley. Entonces Levítico 20:10 dice que si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora, ¿cuál era el problema con esto? Acá lo mismo dice en Deuteronomio 22:24. ¿Cuál era? El problema acá es que ellos no estaban andando bajo la ley. ¿Por qué? Porque acá faltaba el hombre. Parece que aparentemente o el hombre estaba en la multitud o lo dejaron escapar. Pero ellos no estaban cumpliendo la ley. En ese punto ellos estaban violando la ley. ¿Por qué? Porque ellos aparentemente lo dejaron escapar. Ustedes deben entender que en ese contexto la mujer en esa época no tenía ni ton ni nada. La mujer venía atrás, si le quemaba la comida se divorciaba. El judío cuando oraba decía, oh, gracias Señor por no haber nacido mujer. En serio. Cristo, vamos a decir, una vez reivindicó a la mujer, poniéndola en su lugar. Pero ellos no, la mujer de verdad, era algo, la cambiaban si se divorciaba y no tenían problema. Entonces, acá, ¿qué pasa? El otro problema con ello es que la condena debía llevarse, vamos a decir, a un tribunal competente y legalmente constituido. ¿Cómo podría ser? Bueno, cualquiera sabe que sabe la ley de Moisés. Ellos llevaban un grupo que llamaba grupo de ancianos, que estaban en un portón ahí, juzgaban. No tenían que llevarlo a Cristo. Ellos querían probarlo. Tenían que llevarlo a ciertas personas que jugaban, o al Sanedrín, que eran personas que jugaban. Pero ellos querían agarrarlo a Cristo. Porque si Cristo jugaba, fíjese que más adelante cuando uno le dice, maestro que reparta mis bienes, el Señor le dice, ¿quién me puso como juez entre vosotros? El Señor no estaba, porque en ese momento no estaba, la misión que había venido venía a cumplir. Por supuesto que Él es juez, va a venir en su segunda venida, pero en ese momento había venido a cumplir una misión, morir en la cruz por los pecados de las personas. Entonces, querían que el Señor dictara una sentencia, y el dictar una sentencia que iba a violar la ley tanto de los romanos, la ley de Moisés. Pero el Señor podía ver el corazón de esta gente. Entonces, los mismos judíos, ellos no podían aplicar la pena capital, ellos lo sabían. ¿Por qué? Porque lo único que podía aplicar era lo que autorizaba el imperio romano. Entonces vemos que el Señor la cumplió correctamente acá, en la prueba la pasó con estos detractores de
de la verdad, que querían agarrarlo a Jesucristo. Entonces Jesucristo, ¿qué dice? Bueno, no sabemos qué estaba escribiendo en el piso, hay muchas especulaciones, por eso no sabemos qué ponía algunos de los pecados, no podemos decir, yo no me voy a atrever a decir nada sobre eso, lo que dijo, sí lo que pasó ahí, porque ellos estaban queriendo juzgar. En Mateo 7, 1, 5 dice que en juzgar a los demás no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís seréis medido. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo del hermano y no echa la viga que está en el propio tu ojo? Hipócrita, saca la viga de tu propio ojo y entonces verá para poder ver, para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y veíamos a esta gente que ellos siempre estaban viendo eso. Ahora, fíjese que nos dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y eso me hace acordar a Mateo 5, 27, 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y entonces por eso, cuando él se levanta que esté libre de pecado, la ley no es solamente algo por fuera, es por dentro. ¿Quién de ustedes no codició a una mujer? Acusados por su propia conciencia, se fueron retirando. El Señor supo cómo lidiar con esta gente. Cuando dije no te condene, no es que le perdonó en ese momento, porque todavía no se había consumado la obra en el Calvario, pero esto lo iba a llevar a esta mujer a que se arrepintiera en un postrero quizá después. Ella iba a reconocerlo, y cuando Cristo muriera, ella iba a tener perdón de pecado. Y hay perdón de pecados para cualquier pecado, cualquier pecador que no haya venido a Cristo. Pablo mismo en Romanos 4, 6 al 8, que dice que David dice de que habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye, vamos a decir, que el castigo por su iniquidad y son perdonados. ¿Qué hizo David? Adulteró, mató, hizo un montón de cosas, pero en Cristo hay perdón de pecados, y vemos que Cristo fue sabio al llevar a cabo esta obra en ese momento. Por supuesto, más adelante llevaría a consumación en la cruz, ¿no? Pero esto es un poco por arriba lo que pasó en el relato, para que puedan ver. Vamos a pasar a la parte número 2.